Hola, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nuestro tema va a ser el manejo del conflicto, en donde se desarrollará el proceso por el cual se confronta un conflicto de tal manera que se abordarán la manera eficiente de poder resolver el conflicto. De ahí vamos a partir al tema de la negociación, en el cual se nos explicarán el proceso, los elementos, más que nada también justificar el hecho de cómo es que se puede resolver o llegar a una negociación ya formal a la hora de cerrar nuestros contratos. Asimismo, también se va a hablar de la negociación en los diferentes contextos ya en la vida social. Es por eso que este tema es muy interesante, más que nada para nosotros que somos futuros profesionistas. Es por ello que a continuación mi compañera les va a hablar un poco más acerca de qué es esto del conflicto, que en primera instancia también tenemos que explicar el hecho de que el conflicto de alguna u otra forma se origina ante la confrontación de las ideas diferentes, los valores que nosotros practicamos día a día, pero que pues debido a los contextos sociales estos se llevan de manera diferente y asimismo se comprenden y se viven de manera diferente. Es por ello que nosotros vamos a explicar a continuación cada uno de estos pasos para poder entender un poco más esto. Hola, yo soy Diana y hoy yo les vengo a hablar sobre el conflicto, el mecanismo que tiene el conflicto y la negociación. El manejo de conflicto es un proceso esencial para cualquier organización o persona que busque construir relaciones saludables y lograr objetivos de manera objetiva. El conflicto se define como un choque de intereses, valores o acciones entre dos o más personas, que es lo que vamos a ver más adelante, que va a llevar la negociación y todo eso. Las etapas del conflicto son 5, que se basa en el conflicto latente, en donde las condiciones previas que pueden llevar a un conflicto. ¿Qué quiere decir eso? Que pues nosotros tengamos como un problema y pues ahí haya un choque entre dos o más personas. En la etapa 2 podemos encontrar la percepción del conflicto, en donde las partes se dan cuenta del conflicto. Ellos se dan cuenta de realmente cuál es el problema, el conflicto que tienen. En el conflicto sentido, que es la etapa 3, son cuando las partes experimentan las emociones negativas. Estas partes involucradas tienen emociones negativas, como podría ser el enojo, la lujuria y todo eso. Entonces tienden a responder mal. En la etapa 4 encontramos el conflicto manifiesto, que las dos partes actúan negativamente. ¿Qué quiere decir eso? Que pues no, a lo mejor te responde mal o que a fuerza quiere estar ahí, un ejemplo de que tenga la razón. En la etapa 5 podemos encontrar las consecuencias del conflicto. En esa etapa podemos ver las consecuencias de que a lo mejor yo ya respondí mal y así, pues si yo soy trabajador y estoy teniendo un problema con el gerente o así, las consecuencias pueden ser que pues a lo mejor me despidan. Bueno, en conclusión obtenemos que el ciclo de conflicto puede reiniciarse si no se resuelve. En el mecanismo de conflicto tenemos la escucha activa, que mejora la comprensión, en donde las dos partes escuchan atentamente para saber qué problema tiene y poder resolver el conflicto que tienen. O sea, el tener una buena comunicación y el escuchar hace que las dos partes tengan una resolución de conflicto y puedan llegar a un acuerdo. La asertividad es la que aumenta la resolución exitosa, que los dos sean aciertos, o sea que pues no que tengan tanto la razón, sino que pues lleguen a decir que cuál es su punto de vista o así, de que no, pues es que yo no hice eso y así, que sean asertivos, o sea que lo que digan sea cierto. Y la otra, que es la empatía, que reduce la escalada del conflicto. ¿Qué quiere decir eso? Que pues nosotros seamos empáticos con las demás personas, que no seamos groseros y no llegamos
a pasar de ese, más allá del conflicto o meterse en otras cosas que no van. La negociación es un proceso por el cual dos o más partes con un problema en común, mediante el empleo de técnicas de comunicación interpersonal, están involucradas y ellos buscan obtener un resultado exitoso. En el proceso tenemos cinco etapas para llegar a una negociación bien, que es la preparación, que se recopila la información sobre la parte y el contexto del por qué a lo mejor quieren negociar un acuerdo que tuvieron o que tuvieron, como anteriormente lo dije, un conflicto. La discusión, que se establece comunicar entre ambas partes, o sea que no tanto como discutir de que estén peleando, sino que discutan, no, pues sabes qué, yo te ofrezco esto, o así, mira, yo te puedo dar esto, o así. Las proposiciones, que se representan ofertas y contrapuestas y soluciones, pues ellos llegan a tener soluciones entre las dos personas y eso hace que pues lleguen a tener una negociación. ¿Por qué? Porque ellos ya están buscando una solución para llegar a un acuerdo y tengan una negociación exitosa. En el intercambio, que se realizan las concesiones y ajustes en las propuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues a lo mejor tú me dijiste una propuesta de que no, pues yo te voy a dar esto. Y la otra persona, no, ¿sabes qué? Pues no te puedo dar esto, pero te lo puedo cambiar a esto. O no te lo puedo dar de golpe, pero te lo puedo dar así por partes, por cachitos y así, para que tengan una negociación exitosa. El acuerdo final, que se afirma en que ambas personas entren en conformes con los términos patentados. ¿Qué quiere decir eso? Que las dos partes estén de acuerdo con la negociación, o sea que no estén en desacuerdo y se vayan satisfechos con lo que llegaron a negociar. Las bases para la negociación nos hablan de dos cosas. La principal es la percepción de las personas. Nosotros hemos vivido por diferentes situaciones, es decir, no todos vivimos lo mismo. Es por ese motivo que la educación que se nos implemente en casa siempre va a ser diferente. Los valores, desde los pensamientos, puede que incluso puedan ser individual. Es por ese motivo que las percepciones se tienen que tomar en consideración antes de una negociación, ya que tenemos que tener la idea muy clara de que las personas no van a pensar de la misma manera que nosotros y que por ese motivo nosotros tenemos que considerarlos también de igual forma. Uno de los principales elementos de la negociación es los intereses, los cuales los intereses se basan en las necesidades y deseos que las personas tienen. Y pues si podemos implementar bien esto, los intereses de las personas con las que vamos a ir a negociar son importantes, ya que estas pueden llegar a definir la negociación y si nosotros las tenemos en consideración podemos llegar a hacer un acuerdo que beneficie a ambas partes. Asimismo también están las opciones. Las opciones más que nada se van implementando a la hora de la negociación, ya que al tener una idea muy clara de que los intereses son las necesidades de la empresa, por así decirlo, nos da una opción de crear otras alternativas, es decir, tomar otro tipo de camino para poder conseguir el objetivo final. Otro sería la legitimidad, en el cual muchos consideran que es la política de la empresa o las leyes gubernamentales en las cuales el gobierno o inclusive la política empresarial define cómo debe realizarse o cerrarse un trato. Es decir, que cuando una persona esté tratando con alguien importante, sigan los lineamientos correspondientes de tal manera que haya veracidad en los resultados. Asimismo, también están las alternativas, como lo había mencionado anteriormente. Es el hecho de que tal vez tu propuesta no fue aceptada, pero tienes ya otro camino. Es decir, que no te aceptaron el trato, entonces ya tienes como un plan B en el cual se nos habla de que siempre tiene que haber un camino, pero que no sea
abajo del objetivo. Otro también sería el compromiso de ambas partes para poder realizar la negociación, asimismo como el compromiso de poder cumplir los puntos que se llevaron en la negociación. Asimismo está la comunicación, en el cual este ya es más enfocado durante y al final de la negociación o la implementación, más que nada, ya que debido a la comunicación que va a haber entre las personas, se podrá ver la veracidad con la que se obtuvo los resultados, y la comunicación efectiva y de manera clara y específica, se nos llegará a un acuerdo más fácil y satisfactorio, ya que estar en comunicación y crear una relación muy profunda con la persona, bueno, tampoco no tanto, pero una relación estable con la persona también nos hace ver que la negociación tendrá un final beneficioso para ambos. Asimismo también está la relación, en el cual que a pesar de que el trato no se vaya a realizar o al final no termine en buenos términos, entonces esto no quiere decir que tengamos que tener una mala relación con la persona con la que estás realizando el trato, ya que tener una mala relación con esta persona puede hablar mucho de la persona con la que negocias, y pues de alguna u otra forma esa imagen se queda y la comparte con las demás. Es por ese motivo que aunque el trato no se cierre, debemos de tener la base muy sólida y ser muy neutral ante el hecho de que no debemos de reaccionar mal, y asimismo tampoco debemos evitar que ellos nos lastimen. La negociación en sí consta de varias etapas, y es por ese motivo que hoy les voy a explicar cuál es el proceso. El proceso inicia por la prenegociación, es decir, realizar un estudio o más que nada preparar todos aquellos fundamentos los cuales vamos a utilizar a la hora de la negociación ya formal. La segunda etapa, como lo acabo de mencionar, es la negociación formal, en el cual ya se hace un intercambio de ideas con la otra parte y se llega a un acuerdo ya establecido para poder ser implementado a la hora. La segunda es la contratación, en el cual se escriben todos los acuerdos que se establecieron durante la negociación. Este más que nada se realiza por otra persona que está basado en los fundamentos ya legales, como un abogado, en el cual él va redactando todos aquellos puntos que son acreditables ante la ley, de tal manera que sea veraz y que ambas partes estén de acuerdo a la hora de la negociación. La otra es la de la implementación, ya cuando se está implementando la negociación en todo su esplendor, es decir, que se van haciendo seguimiento de toda la negociación ya de manera más eficaz y eficiente. Y como lo acabo de mencionar, también está el seguimiento, que es otra etapa que se agrega por otro autor, pero que de alguna u otra forma es considerado, ya que el seguimiento de la negociación nos hace ver la veracidad con la que se están obteniendo los resultados y que de los puntos de la negociación se están llevando de manera eficiente y eficaz. Es decir, que todos los puntos que se vieron en la negociación están siendo considerados y que no hubo un desacuerdo, y con eso se finalizaría la negociación. Se nos dice que una de las formas eficientes para el manejo de conflictos es la escucha activa, es decir, que nosotros al estar con una negociación o en un conflicto tenemos que escuchar a la otra parte. Asimismo, él nos tiene que escuchar a nosotros para poder así comprender la situación de manera eficaz y eficiente, y que de esta manera podamos llegar a una resolución más rápida. Asimismo, también se nos habla de la mediación, es decir, que haya otra persona, un tercero, para poder mediar entre ambas partes, es decir, alguien que sea neutral y que pueda llevar el conflicto de manera eficaz y eficiente, por así decirlo, ya que de esta manera podemos tener veracidad en los resultados, porque no hubo alguien que estuviera del lado de uno de los dos, sino que fue totalmente neutral y que puede llegar a tener un cierto poder a la hora de la negociación o el manejo del conflicto. Asimismo, también está la empatía.
si nosotros nos ponemos en el lugar de la otra persona, podemos tener en cuenta cuál es su situación y poder comprenderla desde nuestro punto de vista. De esa manera podemos crear un vínculo no afectivo, más bien que comprendes lo que está viviendo y de esa manera también poder contemplarlo a la hora de negociar o resolver el conflicto. Asimismo, también está la resolución del problema, es decir, identificar cuál es el problema principalmente, ya que muchas de las veces tenemos en consideración que tal vez el problema sea otro, pero cuando en realidad era algo tan sencillo, es decir, un problema que se hizo muy largo, pero que en realidad el problema era muy pequeño. Es por ese motivo que nosotros tenemos que identificarlo a través del resolver el conflicto o identificar el problema desde el punto ya esencial. Asimismo, también está la comunicación efectiva, es decir, que cuando nosotros estemos en una negociación o en un conflicto no tengamos que estar agrediéndonos o inclusive faltándonos al respeto, ya que eso impide que las personas se comuniquen de manera eficaz y debido a esto se pierde completamente la comunicación. También hay que ser flexibles, es decir, comprendemos que hay algunas cosas en las cuales no estamos de acuerdo, pero no por eso tenemos que decirles a todos no, sino que hay algunas cosas en las cuales uno puede acceder y que puede llegar a modificar, porque debemos también de reconocer cuáles son nuestros errores y cuáles son nuestras debilidades, como en el análisis DAFO, en el cual tenemos amenazas y debilidades, y por ese motivo se nos puede ser un poco más flexible sin comprender más que nada la situación. Asimismo, también está la orientación de las soluciones, es decir, que haya alguien que pueda orientarnos a la hora de solucionarlo, ya que de esta manera podemos encontrar un poco más eficaz y eficiente la resolución de conflictos y que de esta manera ambas partes se vean beneficiadas y que el contrato, bueno, la negociación y el conflicto se resuelvan de manera perfecta. Las negociaciones en los contextos ya sociales nos hablan mucho de que en la capacidad laboral estos se ven un poco más diferenciados, es decir, que conforme han avanzado las décadas y el tiempo, la negociación ha ido cambiando de igual forma, ya que algunas veces la negociación nunca existió, bueno, no como se podría decir hoy en día, sino que antes las decisiones se imponían y no era de que te quedabas con esto o considéralo, pero no, eso ya era, lo tienes que hacer porque así lo digo yo. Eso es una manera de imponerlo, por así decirlo. Eso también dice del cambio que ha habido últimamente en las negociaciones, ya que contempla la otra parte también para poder realizar la negociación, y es por ese motivo que la negociación en los contextos ya actuales del siglo XXI han cambiado, ya que si podemos poner en contexto, la Guerra Fría tuvo un momento de suspensión, es decir, hubo algo que, digamos, pudo llegar a explotar si no hubiera sido un poco más fuerte la amenaza que había establecido Estados Unidos, pero también imponemos que las situaciones eran un poco más complicada y algunas veces tensa. Es por ese motivo que la evolución de la negociación y del manejo del conflicto ha ido disminuyendo, y es por ese motivo que hoy en día se podría decir que gozamos de cierta paz, pero puede llegar inclusive a romperse, pero se conoce claramente la negociación hoy en día y que hay maneras más eficientes que el uso de la violencia y que se puede llegar a acuerdos que ambas partes beneficien. Es decir, que si yo no obtengo tal vez algo, pero tampoco es porque yo lo quiero a fuerzas, sino que yo voy a ver la posibilidad de adquirirlo y a la vez no, sino como lo que habían mencionado en una de mis clases fue de que Israel, si no mal recuerdo, había tratado de adquirir una propiedad de otro país, en el cual se nos dice que pues ese país no estaba de acuerdo porque pues ese país ya no tendría derechos por sobre su tierra. Es por ese motivo que llegaron a una negociación en el cual ellos
vieron la posibilidad de que ellos entraran la mercancía más fácilmente y algunos otros lineamientos, pero que ellos iban a seguir conservando el territorio, y ambas partes aceptaron y por eso la negociación se llevó con éxito. Es uno de los ejemplos que podría mencionar y que puede llegar a tener la veracidad correspondiente de lo que es la negociación hoy en día. Las principales habilidades que nosotros debemos desarrollar para poder negociar es que debemos de tener autoconfianza en nosotros mismos. Para mantener la confianza en uno mismo en las propuestas, debemos de saber o de llenarnos información para que nosotros podamos autodefendernos y sentirnos confiables de que sí me van a dar la negociación o a lo mejor llegar a un acuerdo y poder ser exitosa. El autocontrol. Nosotros debemos autocontrolarnos para que los negociadores no lleguen a tener conflictos más grandes y no podamos llegar hasta los golpes, sino autocontrolarnos a nosotros mismos, calmarnos, saber dirigirnos hacia las personas. Tener empatía, que es entender los sentimientos, las motivaciones de la otra parte, que eso facilita más bien para que nosotros llegamos a entender la otra persona y sabemos las necesidades que tienen. Entonces nosotros al ponernos en su lugar, o más bien sentirnos como que llegar a entenderlos, pues nosotros somos empáticos, entonces eso puede llegar a ser una negociación exitosa. La paciencia, pues esta ayuda a construir y mantener un ambiente constructivo durante la negociación. La paciencia es muy importante, ya que pues ser pacientes de que no luego te van a dar lo que quieres, sino que pues te van a poner, no, pues es que sabes qué, yo no te, como lo había dicho anteriormente, no te puedo dar esto, no, y así. Entonces esas personas deben de ser pacientes porque no se los van a soltar así de golpe, y pues tiene que tener paciencia para llegar a un acuerdo y llegar a su objetivo. La comunicación, como lo había dicho anteriormente, la comunicación es muy importante para que nosotros podamos expresarnos claramente y escuchar activamente, ya que ayudan a la comunicación verbal y no verbal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros al comunicarnos, nosotros estamos teniendo una negociación exitosa y podamos llegar a tener el objetivo. La persuasión, que es conocer o intervenir a otros a través de argumentos, salidas o razonamientos adaptados a sus motivaciones. ¿Qué quiere decir? Es que nosotros convenzamos a las personas y podamos tener argumentos muy sólidos y podamos llegar a negociar sin tener conflictos ni nada. La planificación, que es organizar toda la negociación que podamos tener, o sea, de que organizarnos, de que pues tener todo, o sea, como que mis objetivos o mis propuestas ya organizadas para que nada más lleguemos a negociar satisfactoriamente con la otra parte. La flexibilidad, que es adaptarse a cambios y estar dispuesto a hacer las concesiones. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos tener de acuerdo y tenernos a nosotros mismos, que pues debemos entender las situaciones, adaptarnos a los cambios. O sea, si me llegan a dar un acuerdo que no era lo que yo a lo mejor quería, pero me van a dar otra cosa que también me satisface a mí, pues me debo de cambiar eso. O sea, que yo tengo que adaptarme
a esa situación para que llegue a tener una negociación exitosa y pueda tener mi objetivo claro y exitoso. Como conclusión, obtuvimos que la resolución del conflicto es que a través de la negociación es una herramienta muy poderosa para resolver disputas de manera pacífica y monetariamente beneficiosa, ya que la negociación, como pudimos ver, lleva varias etapas en donde podemos llegar a un acuerdo por ambas partes. Al comunicarse de manera objetiva, efectiva y ser flexibles e identificar los intereses comunes que tenemos con la otra persona, debemos de mantener el respeto mutuo, que es la clave para que podamos tener una negociación muy exitosa, y las partes involucradas deben de tener soluciones creativas. Ambas deben de tener varias soluciones que las dos partes satisfagan las necesidades del otro.